Ya estamos en vivo. Déjenme les paso el enlace. Y yo voy a ver si se conectan. Todavía no se conecta nadie. Bueno, ya parece que se están conectando. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Hola Dani, ¿cómo estás? Mira, qué bueno que te conectaste. ¿Qué tal está nuestro audio? ¿Sí me escuchan bien? Buenos días a quienes están conectando. Vamos a esperar un par de minutos para que haya mayor audiencia, pero ya estamos listas, nuestras invitadas de lujo y yo. Esto se transmite a través del Círculo Literario de Mujeres, ¿cierto? Sí, ya está transmitiendo. Acá. Les dice Dani Caballero que sí se escucha y se ve bien. Voy a... Pues creo que ya podemos iniciar la charla de esta mañana y les voy a recordar el tema. Bueno, buenos días a todas y a todos quienes están conectando. El tema de la charla de este sábado es misoginia frente al movimiento feminista y tenemos a dos grandes invitadas. Se las voy a presentar y luego les presento los ejes temáticos que propusimos y la dinámica que vamos a manejar el día de hoy. Tenemos como primera invitada a Daniela Serna, socióloga chilena, doctora en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y maestra en Ciencias Sociales por Flaxo México, experta en representación y participación política, políticas públicas, gobernanza y análisis organizacional. Se ha desempeñado como docente, directora y lectora de tesis en la UAM, Flaxo, UNAM y UAM. Ha coordinado y participado en proyectos de investigación aplicada y consultoría para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como la Cámara de Diputados. Actualmente colabora con el Centro de Investigación en Estudios de Género CIEG de la UNAM, Flaxo México y el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir, AC. Y desde febrero del 2015 es profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en el área de Seguridad Ciudadana, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, siendo nivel 1, y también tenemos a Carolina Pacheco Luna. Ella es estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Género y Comunicación. Es maestra en Comunicación y licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la FES Acatlán, UNAM. Es docente de la UNAM e integrante del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales de la Asociación Internacional para la Investigación en Medios y Comunicación y la Alianza Global en Medios y Género de la UNESCO. Bienvenidas a las dos y muchas gracias por haber aceptado. ¿Quieren saludar antes de que plantee los ejes? Muy buenos días, Mar, muy buenos días, Caro, y a todas las compañeras que están acompañándonos. Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz de estar acá. Muchas gracias, bienvenidas a las dos. Y bueno, les comento que propusimos, o ellas me propusieron 3 ejes temáticos. El primero va a ser el feminismo, la cuarta ola. ¿Cuál es la agenda en México? ¿Cuáles son las preocupaciones más latentes de las feministas, del movimiento o del movimiento mexicano actual? Luego vamos a hablar de la misoginia en redes sociales y el tercer eje es la reacción de parte de los discursos de la autoridad. Y bueno, las y los invito a que dejen sus preguntas, sus comentarios. Creo que es una gran oportunidad tener a estas
dos invitadas de lujo, a estas dos mujeres brillantes y que además tienen una gran trayectoria. Entonces, bueno, ustedes dejan las preguntitas ahí y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener la participación primero de Daniela Cerva. Ella va a estar entre 15 y 20 minutos en su exposición. Luego pasamos con Carolina Luna. Y los últimos 20 minutos van a ser para que ustedes tengan oportunidad de preguntar y comentar al respecto. Entonces yo voy a ir anotando aquí para pasarles todos los comentarios y preguntas. Y bueno, pues sin más preámbulo, le damos la palabra a Daniela Cerva. Muchas gracias, Mar. Buenos días a todas. Voy a tratar de ser lo más breve, concisa, pero tratando de que los puntos que quiero trabajar con ustedes en la mañana puedan quedar súper claros. El primer punto que me parece muy importante señalar es que de dónde parto yo trabajando el tema, digamos, de las reacciones frente al feminismo en México. Yo llevo aproximadamente 20 años trabajando en los procesos de institucionalización de la perspectiva de género en el Estado mexicano, desde un enfoque sociológico y de las ciencias políticas. La pregunta es cómo el Estado mexicano genera políticas, normatividades a favor de las mujeres, ¿no? Observar ese proceso que tiene ciertos actores, tiene ciertas coyunturas, tiene ciertos avances, pero también límites, etcétera. Entonces, de tener como ese panorama general del estudio de la incorporación de las políticas de género en el Estado, pues me doy un giro y empiezo a mirar a las universidades. También alrededor de 10 años trabajando en la reflexión de cómo las universidades, la paradoja, ¿no?, de que son espacios donde se ha generado conocimiento en torno al género, mirar ahora a las universidades como espacios generizados. Entonces también ha generado como una observación desde ese lugar, ¿no? O sea, los centros de educación superior son espacios, digamos, con género, ¿sí? Y que por tanto implica relaciones de poder que vemos en muchos ámbitos, desde qué se produce hasta la segregación que tenemos en términos de carreras, en términos de personal, que es parte de la comunidad universitaria. Y más recientemente, y eso ahí es donde me quiero detener, el estudio de la emergencia de toda una movilización social de protesta de parte de la conformación de ciertas colectivas feministas en varias universidades del país, como una reacción, y esto me parece muy importante subrayarlo, como una reacción a la falta de respuesta institucional frente a las situaciones de violencia y acoso que muchas estudiantes han vivido durante décadas, ¿sí? O sea, en ese contexto, pues he estado trabajando con las colectivas universitarias, que es muy importante señalar que estas colectivas universitarias no solo anclan su presencia, digamos, política en el espacio universitario, ¿no? O sea, transitan también más allá del espacio universitario. Entonces, la idea es pensar un poco cómo estas colectivas universitarias nacen en un determinado contexto, ¿sí? Pero también, digamos, por demandas que tienen que ver con su condición de seguridad dentro del espacio universitario y que digamos, implica discriminación, violencia, etcétera, pero también son parte de un fenómeno mucho más estructural, mucho más general, global, que es el feminismo de la cuarta ola. Esa es mi hipótesis. Entonces, creo que hoy en día, primer punto, me parece fundamental, es para tratar las reacciones misóginas ante el movimiento feminista en México, como tú bien lo señalas, primero hay que entender cómo se vislumbra hoy en día el movimiento feminista. Y entonces el movimiento feminista hoy en día, podemos estar más o menos de acuerdo, se estaría en esta metáfora de las olas, que hace 2 semanas, 3 semanas tuviste un taller, Mar, hablando un poco de estas metáforas. Digamos, son metáforas en términos de recursos analíticos, no es que te visto la ola, es como el recurso analítico para decir cómo hay una gran emergencia, ¿no? un estallido, y que después, por lo general, en la historia general se genera un repliegue, ¿no? Y hoy día estaríamos frente a una cuarta ola, ¿sí? En donde el repliegue anterior, fíjense, eso es muy importante, al parecer, como hipótesis, podemos tener la idea de que tiene que ver con todas las políticas institucionales a favor de las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Hay una tercera ola que está en la década de los 70, un avance en los 80, y aun cuando hay atención a las demandas hacia, digamos, a políticas de género, al parecer tuvimos como
un repliegue porque estas mismas políticas no han mostrado ser o efectivas o lo suficientemente contundentes o hemos tenido retrocesos, ¿sí? Entonces, esta cuarta ola se alimenta de dos cosas fundamentales desde mi punto de vista y lo que más o menos se comparte digamos, con el análisis de otras académicas, principalmente académicas españolas, brasileras, argentinas, que están revisando la importancia de los movimientos sociales, ¿no? Se alimenta de la impronta del Internet, de todo lo que es el ciberespacio, pero no solo ahora, estamos hablando de que se alimenta de hace 20 años de esta fuerza, digamos, de lo que puede llegar a generar como medio la comunicación virtual, ¿sí? Y también se alimenta a partir de la difusión de estos mensajes, de la conformación de redes sociales feministas, etcétera, de un hartazgo compartido, de una situación de constatación de la simulación, de la impunidad, de las prácticas que dicen atender a las situaciones de violencia, pero que en realidad no la están atendiendo. Entonces, yo ahí, mi segundo punto de análisis es lo que denomino el doble agravio, ¿sí? Es decir, en esta idea de la cuarta ola, las redes han sido fundamentales, no solo para poner en escena una denuncia en particular, ¿sí? Pasó esto, hubo tal feminicidio, hubo tal acoso, sino también para poner en escena, y esto es lo que yo señalo que sería el segundo agravio, la forma en que se procesa institucionalmente ese primer agravio. No sé si me explico. Salimos a protestar por Fátima, salimos a protestar por Ingrid Escamilla, pero no solo por el hecho en sí mismo de la violencia, que por supuesto nos remece, sino por el segundo agravio de la forma que adquiere el procedimiento de parte de las instituciones. Desde los comentarios poco sensibles de la autoridad hasta la forma en que esos comentarios tienen una amplificación en las redes sociales, la forma en que ciertos medios de comunicación banalizan la violencia feminicida, etcétera, etcétera. Entonces, creo que esta combinación de redes sociales, ciberactivismo feminista, etcétera, con este segundo, con el hartazgo que explota con este segundo agravio, son una marca fundamental del feminismo hoy en día. Entonces, para ir cerrando la idea del feminismo de la cuarta ola, el feminismo hoy en día está rompiendo un silencio, ¿sí? De este mandato patriarcal que te decía desde aguántate por la violencia hasta el mandato patriarcal que te dice, no, espérate, estoy atendiendo a la violencia. Porque ese discurso también es un discurso que podríamos poner, y vamos a trabajarlo más adelante si nos da tiempo, como un discurso del posmachismo, esta idea de que son discursos que se asumen como no machistas, pero en el fondo lo que hacen es seguir reproduciendo la naturalización de la violencia contra las mujeres, ¿sí? Entonces, las mujeres dejan de tener miedo y las redes sociales son un medio fundamental para que ese dejar de tener miedo se manifieste. Porque las redes sociales dan un nivel de anonimato. Y dan un nivel de anonimato que también que puede permitir comunidad, ¿sí? Bueno, anonimato que puede ser para, como nos va a explicar Caro después, para bien y para mal, porque muchos de los ataques después que sufren digamos, los discursos feministas, las colectivas feministas también se avalan en el anonimato de los troles, digamos, de estas figuras que están, digamos, acosando, incluso amenazando a las mujeres en las redes sociales. El feminismo de la cuarta ola también me atrevo a decir que ese es el único movimiento social hoy en día que es un movimiento de masas. ¿Por qué podemos decir, y esto ya desde una postura más sociológica, digamos que es un movimiento de masas? Hoy en día, el movimiento político-social que tiene mayor repercusión a nivel global, en escala, es el feminismo. Ejemplo, las convocatorias del 8 de marzo. Ejemplo, las convocatorias del 25 de noviembre. Y no estoy solo hablando del feminismo y del movimiento que se puede dar en las redes, porque es muy importante entender que este feminismo de la cuarta ola convive paralelamente de lo que podemos utilizar en las redes sociales, de lo que se puede hacer en las calles. Y se van traslapando, porque muchas veces a través de las redes sociales se hacen convocatorias que generan la salida a las calles. O al revés,
muchas salidas a las calles espontáneas, se amplifica su efecto en las redes sociales, ¿sí? Y podemos poner varios ejemplos en este sentido. Entonces, el feminismo que vemos en los últimos 3, 4 años y que se correlaciona también con la forma en que las protestas sociales desde el 2010 están muy amplificadas en las redes, es un feminismo que desde que, por ejemplo, para mí me parece una coyuntura fundamental, el día que toma posesión Donald Trump de la presidencia, ahí vemos que cómo se manifiesta un feminismo global, un movimiento de masa. No solo en distintas ciudades de Estados Unidos se genera una serie de protestas por toda la campaña misógina de este tipo, todas las descalificaciones, sino que esto también se hace en otras partes, en otras ciudades del mundo. Y eso es muy interesante como una amplificación de los discursos de hartazgo, de cansancio, y sobre todo de hacer evidente de que sigue, digamos, permaneciendo una estructura institucional machista que no quiere cesar en sus privilegios, ¿sí? Entonces, el feminismo de la cuarta ola, para cerrar, utiliza muchísimo las redes sociales, tiene la virtud de que es inmediato, ¿sí? El mensaje puede quedarse bastante tiempo en las redes sociales y tiene un nivel de horizontalidad que me parece sumamente interesante. No quiere decir que no hayan liderazgos que puedan surgir, pero en el caso mexicano, si ustedes se dan cuenta, no tenemos liderazgos claros en términos del feminismo que sale, pero sí tenemos discursos emblemáticos. Por ejemplo, a mí me parece sumamente emblemático el discurso de Yesenia Zamundio, la mujer que dice: estoy cansada, me mataron a mi hija y que si quiero quemarlo, lo quemo todo. Y la que quiera quemar, que queme, y la que no quiera quemar, que no moleste, que no estorbe. Podríamos decir que el discurso la puede trasladar a ella como una líder. Sin embargo, lo que resuena en las redes sociales y se amplifica durante 3 días es precisamente el discurso de indignación de Yesenia Zamudio a propósito del asesinato impune de su hija el año 2016. Entonces, primer punto, el feminismo de la cuarta ola. Segundo punto, ¿cuál sería el tipo de feminismo que estamos viendo en México? Yo creo que el feminismo que vemos en México es un feminismo que sale de la indignación, que sale, digamos, a partir de la revictimización que sufren las mujeres a partir de este segundo agravio, pero no estoy segura que sea un movimiento que en sí reivindique ser movimiento feminista. No, en su agenda no está como prioridad decirse: mírennos, acá somos lo suficientemente coherentes, aun cuando somos diversas, queremos posicionar un movimiento feminista. Más bien son irrupciones de protesta, ¿sí? Que siempre, esto es muy importante, que siempre han dialogado con la autoridad. El feminismo en México, desde mi punto de vista, no es un feminismo que esté al margen de la institucionalidad. El feminismo o las situaciones de protesta y de manifestación siempre están pensando en un otro, en este caso el Estado, la institución, el rector de la universidad, etcétera, ¿sí? Para hacer valer sus demandas. No es un feminismo que diga: si ustedes me lo dicen, yo no lo sé, pero yo no veo que sea un feminismo que diga: vamos a tomar las armas o vamos digamos, a generar la autodefensa. ¿Sí me explico? O sea, todavía es un feminismo que cree en las instituciones, ¿sí? Otro punto importante de este feminismo, creo que no está tan, como señalo, enfrascado en definirse como feminismo, actor político, y que, ¿sí? Sino más bien está enfrascado en esta toma de conciencia, que me parece que esto es un elemento, el romper el silencio y la toma de conciencia feminista. Creo que independiente que las personas puedan o no, los colectivos, llamarse feministas, y sí hay una toma de conciencia feminista del momento en que la situación de agravio se comparte como clase sexual, ¿sí? Esto me parece que no se dice, pero en términos teóricos podríamos utilizar a Kate Millett, que me parece... O sea, cuando la mamá de esta joven asesinada dice, saca toda esa indignación, no solo es la expresión de un sentimiento de agobio, es una expresión de: esto nos pasa por ser mujeres, ¿sí? Y esto le pasó a mi hija, pero le está pasando a muchas otras mujeres en este país, ¿sí?
y su interpelación sigue siendo a la autoridad, ¿sí? Entonces, el romper el silencio se produce, desde mi punto de vista, en función de esta doble indignación, sobre todo la segunda, o sea, la forma en que la institución procesa el conflicto, ¿sí? Y vamos a ver que la institución lamentablemente ha tenido muy malas señales durante esta administración federal y en algún sentido también en la Ciudad de México, ¿sí? Muchos desaciertos en torno a cómo procesar el primer conflicto, que genera una respuesta altamente deficiente y por tanto este segundo agravio va a generar todas las protestas que hemos visto desde desde mediados de agosto del 2019 con mucha intensidad, porque es importante remarcar que a mediados del 2019, a propósito de como coyuntura la diamantina, de mis amigas me cuidan, no la policía, por esta, ¿sí? Que yo diría que es una coyuntura muy importante de investigación, porque es el primer momento en donde vemos el feminismo en términos de acción directa. Esto es una categoría del estudio de los movimientos sociales que es muy importante, porque, por ejemplo, no todos los movimientos sociales tienen los mismos repertorios de acción. Algunos, por ejemplo, como el de Gandhi, todo lo simbólico era estar de blanco, en silencio, levantar las manos en señal de no tengo armas, o sea, esos son como sus simbolismos, ¿no? Y cuando vemos movimientos que tienen acción directa, vemos, por ejemplo, que quemaron la puerta, que sí, independiente de que podamos decir que hay o no infiltrados, pero están más de confrontación, ¿sí? Ahora, yo no veo que el movimiento feminista sea algo con armas, ni mucho menos, pero sí he visto que la autoridad sí responde con armas. La última manifestación, lo que le hicieron fue tirarles a las chicas que estaban protestando para disuadirla, estas cosas para apagar incendios, ¿cómo se llaman? O sea, y eso es peligroso, pues eso puede ser un arma. En fin, hay un cambio en los repertorios de acción de parte de estas movilizaciones, que creo que, si vuelvo un poco a las colectivas feministas universitarias, hay como un movimiento, hay como un tránsito, hay cosas particulares que se hacen en las universidades, pero también los simbolismos se trasladan a la calle, ¿sí? Taparse la boca en señal de me hacen guardar silencio para no denunciar, las cruces rosadas, el color verde, el color violeta, todos esos son simbolismos sumamente importantes que aparecen en todas estas situaciones de protesta. No sé cómo estoy de tiempo, Omar. Te quedan 4 minutos, Okay. Entonces, no sé si quieras cerrar o quieres que te lea alguna de las preguntas que son específicamente para ti. Quiero cerrar con la última idea de primera idea, cuarta ola de feminismo, qué significa movimiento de masa, cómo la toma en las redes, toma de conciencia, romper el silencio, y ahora mi tercer punto, que me parece central. Reacciones misóginas frente a esto. Y aquí podemos pensar juntas, ¿qué es esto de la misoginia? Bueno, la misoginia, Marcela Lagarde, o sea, no solo el odio a las mujeres, ¿sí? Y desprecio a las mujeres, ¿sí? Porque se las considera inferiores y no merecedoras de respeto, sino que lo interesante es que esta misoginia no necesariamente va a conducir a una violencia directa. Hay misoginia cuando vemos discursos que en el fondo están avalando, ¿sí? Que las mujeres no solo a lo mejor se merecen la violencia que tienen, sino, por ejemplo, no deben estar en el espacio público de la protesta, porque son distintos para mí puntos de análisis. Una vez por lo que se protesta, las chicas salen indignadas, las mamás de las hijas desaparecidas, víctimas de feminicidios salen indignadas. Eso es un punto, pero otro punto es el solo hecho de salir, el solo hecho de ocupar el espacio público como sujeto que protesta ha sido sumamente disruptivo para la construcción del orden simbólico de género. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier otro actor está bien que proteste, pero si salen las mujeres a protestar, significa que son irracionales, significa que son emotivas, que no se pueden contener. Se las sanciona doblemente si utilizan cualquier vínculo violento, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo las mujeres no deberíamos protestar así. ¿Qué se nos ha dicho? Estas no son las formas, ¿sí? Por favor, sin violencia. Cuando en realidad, y con esto quiero ir cerrando, no toqué todo el tema que tengo sobre, las reacciones misóginas en las redes, porque quiero, que como un elemento importante, quiero concentrarme en las reacciones misóginas de parte de las autoridades,
Porque yo creo que aquí lo que me parece sumamente importante destacar es que no solo importa el mensaje que se transmite, sino que hay de alguna forma una disociación entre la violencia buena y la violencia mala. La violencia buena sería la violencia institucional que ejerce el Estado al no dar respuesta o incluso a revictimizar, ¿sí? A normalizar, ¿sí? A no ser sensible con situaciones de violencia o incluso a poner en tela de juicio si ese movimiento que sale a la calle es realmente un movimiento legítimo, con las declaraciones del Ejecutivo, el decir, bueno, hay infiltrados, son grupos conservadores, o sea, le restan una capacidad de sujeto político al movimiento feminista en México, porque siempre está en sospecha. No, porque las mujeres van a protestar. ¿Cómo las mujeres van a decidir tomarse a las calles? Eso es un punto importante. Otro punto importante, o sea, más allá del mensaje que podemos revisar y desglosar, el mensaje de, por ejemplo, la familia es un lugar de fraternidad. No me vengas a decir que aumentaron las cifras de violencia, porque no te creo, dice el titular del Ejecutivo, ¿sí? Más allá de ese mensaje, yo creo que aquí lo que se produce, siguiendo un poco a Bourdieu, es esta idea de la violencia simbólica. Es hacernos creer, ¿no?, un poco que estas protestas no tienen sentido, ¿sí? Porque en el fondo el gobierno instaura un discurso que asegura que las condiciones sociales negativas de lo que la protesta significa están por sobre las condiciones sociales negativas de la violencia que recibimos las mujeres. No sé si me explico. Entonces, si bien no va a negar esa violencia, lo que está haciendo es un juego sumamente perverso de ponderar una violencia más aceptada que otra, ¿sí? Para cerrar, mientras se construye un discurso que visibiliza críticamente a las manifestantes, ¿sí?, por otro lado, no se cuestiona cómo su responsabilidad institucional está siendo un elemento, una variable de la propia emergencia de ese movimiento social, ¿sí? Entonces, para mí lo que hay detrás de estos discursos institucionales, en rigor, es un discurso disciplinador, porque lo que quiere hacer la autoridad es que las mujeres sigamos aguantándonos, ¿sí? ¿Sí? Porque se hace lo que se puede, ¿sí? Y en realidad el hacer que se puede significa que respétame a mí más como gobierno, ¿sí?, de lo que tú como interés oculto puedes tener movimiento feminista, ¿sí? Yo lo quiero dejar acá, podemos hacer una serie de citas, Mar, Caro, que todos conocemos, de una serie de declaraciones. Sí, me importa el feminismo, pero el análisis del discurso, la forma en que se va construyendo, digamos, la retórica argumental es muy importante. Tú ves el análisis de ciertas preposiciones, el pero ya está desestabilizando todo lo que está detrás, ¿no? O sea, me importa el feminismo, este gobierno está con las mujeres, pero por favor no violenten, por favor no ocupen el espacio público, por favor, ¿sí? Por favor, hay cosas más importantes. Bueno, lo dejo hasta acá, colegas. Creo que sería súper interesante para engancharlo un poco con este círculo literario, retomar a Susan Faludi, que yo lo retomo también en mi análisis de cómo este backlash está siempre presente. Emerge movimiento feminista de la cuarta ola con mucha presencia y siempre vamos a encontrar estas cosas que quieren volvernos a nuestro lugar de no crítica, de silencio, de no conciencia. Hasta acá lo dejo. Gracias, colega. Muchas gracias, Dani. Pues hay muchísimas preguntas ya acá en el chat y bueno, yo también tengo otras tantas. Y antes de pasar con Caro, pues sí, este pero que anula todo el discurso anterior y que además es el ancla en todos los ámbitos, pensamos en el ámbito literario, y esta violencia simbólica para seguir invisibilizando a las mujeres, al menos en el espacio artístico, cultural, intelectual, pues siempre se remarca con este pero grandísimo. Pero bueno, ahorita seguimos hablando de eso. Y de estas frases que todas conocemos muy bien como feministas mexicanas por parte de las autoridades que vienen justamente a eso, a dejarnos claro a nosotras cómo se presenta la nueva misoginia que
que también diría Nuria Varela, ¿no? Como esta nueva versión muy progre de la misoginia y que además es difícil de identificar. Bueno, muchas gracias, Dani. Ahorita regresamos contigo también y vamos con Carol Luna. Ella nos va a compartir unas diapositivas. Trae una presentación. ¿Lista, Carol? Lista. ¿La ven? Sí. Sí. Ahí está. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, yo me fui al origen del término, ¿no? Y recuperé este texto que forma parte de El feminismo en mi vida, de Marcela Lagarde, ya estaba hablando de ella precisamente Dani, y dice, ese texto se llama Poderes de Dominio, Sexismo, y dice que el sexismo tiene dos caras, el machismo por un lado y la misoginia, y eso se traduce en acciones como expropiar, excluir, marginar, discriminar, explotar, violentar, ¿no? Aquí nos referimos a las mujeres precisamente. Entonces, traje a propósito este tuit muy provocador, ¿no? De J.K. Rowling, que nos dice feminazi, TERF, bitch, witch. Los tiempos cambian, pero pues el odio en relación con las mujeres es eterno. Eso es lo que no ha cambiado. Desde el feminismo, bueno, pues lo que se ha hecho es intentar develar cómo cada sociedad en cada época se ha ejercido estos poderes sobre las mujeres y contra las mujeres y cómo se ha construido la desigualdad de género. Y esto ha sido clave para proponer medidas para que ya no vuelva a suceder nunca. Y aquí, bueno, ella trae un informe del 94, pero pues lo que dice es que en todos los países tratan a sus mujeres peor que a sus hombres, ¿no? Que a los hombres, lo cual es desatinado tras tantos años de debate sobre la igualdad entre hombres y mujeres, tantos cambios de legislación en los países, tantos años de lucha. Bueno, la misoginia. ¿Qué es la misoginia? Bueno, la misoginia solo opera en un contexto patriarcal, ¿no? Patriarcales, todos los países. Es un mecanismo político de exaltación prejuiciada contra la mujer, las mujeres y lo femenino. Su función es hacer viable la situación de desigualdad, lograr el consenso a la dominación y el sometimiento de las mujeres, se les estigmatiza, se fortalece la intolerancia para que de antemano se piense mal de las mujeres, se las enjuicie, se legitimen la discriminación y la violencia. Y aquí, bueno, en la imagen yo traía como esta misoginia busca el silencio de las mujeres, ¿no? Misoginia viene del griego miso, odio, y gine, mujer, es el odio contra las mujeres, pero en sentido amplio. Y bueno, aquí se manifiesta, se expresa como descalificación, como descrédito, como incredulidad ante las ideas y hechos de las mujeres. Cuando una mujer va a denunciar ante el MP, ¿qué es lo primero que pasa? Pues desconfiar, ¿no? de su dicho, de invisibilización, de colocar a las mujeres en un sitio reprobado. Aquí trae dos frases que solemos usar mucho, en este caso las mujeres, ¿no? A mí no me ha pasado, y dice que esta frase lo que hace es desmerecer pruebas de la discriminación social de género. Cuando decimos, bueno, a mí no me ha pasado, pues lo que estamos diciendo es, pues, es común que si a mí no me pasa, pues a nadie le pase, ¿no? Esa es mi lógica. Y también diría Amelia Valcárcel que eso es muy cruel porque no estamos siendo, pues, empáticas con quienes sí les pasa esta situación, ¿no? A pesar de las ideologías antifeministas, la sociedad espera que nos identifiquemos con nuestro género y que no seamos misóginas. Y esta es una gran expectativa y un mandato de género que se tiene hacia las mujeres, ¿no? Consiste en que las mujeres alentemos y apoyemos el machismo de los hombres y reproduzcamos el patriarcado. Siempre hacemos como esta frase también de, atacó a una mujer y era mujer, ¿no? ¿Por qué pensamos o por qué creemos que las mujeres tenemos otra formación que no ha sido más que esta, ejercer el poder como de forma masculina se ha ejercido? Así lo hemos aprendido y así también lo hemos ejercido. Es muy importante, pues, esto, desmontar la misoginia desde el feminismo. Aquí viene otra frase, ¿no? Las principales enemigas de las mujeres son las mujeres. Si uno busca esta frase en red, vamos a tener, cientos de imágenes y de representaciones en los medios, porque pues esta es una imagen, una idea muy, muy común. Si ha habido enemigos de las mujeres
altamente peligrosos han sido los hombres, no han sido las mujeres. El feminismo ha visibilizado la violencia contra las mujeres y ha trabajado para erradicarla. Y así las acciones feministas de resistencia, de rebeldía, de subversión frente a la dominación, las propuestas creativas y las alternativas que hacemos en ambientes misóginos son recibidas con afectación misógina. Por ejemplo, cuando surgen los derechos de las mujeres, pues los hombres dicen que esto es hostil y opresivo contra las mujeres, ¿no? Contra los hombres, perdón, aquí debe decir contra los hombres. Entonces, todo lo que estamos haciendo las mujeres se concibe de este modo, ¿no? Por ejemplo, cuando se creó la separación en el metro, cómo se empezó a decir, bueno, ellas quieren su espacio, qué privilegiadas, por qué se le está dando eso a las mujeres, hay más hombres que salen a trabajar, entonces se está afectando directamente sus privilegios, y cuando se afectan sus privilegios, bueno, ellos salen con un discurso que ya denominaba Dani como un contradiscurso, yo le llamaría en términos de Alicia Millares, discurso reactivo. Dice, todas somos misóginas, pero podemos dejar de serlo. Y aquí toca a cada una, dice, y a cada organización feminista, pues revisar nuestra propia misoginia. En la misoginia hay envidia e ira, rivalidad y competencia, y eso es como muy fuerte, pero hay que reconocerlo. La misoginia es una política de género patriarcal. Cualquier mujer que es misógina contra otras es misógina consigo misma, y eso me parece súper, súper, súper fuerte. Ahorita vamos a ver algunos casos, pero precisamente es un discurso que nos quema a nosotras mismas. Y por lo tanto experimentamos por ello sentimientos de vergüenza, de inferioridad y de baja autoestima. La base de la competencia de género entre mujeres es de índole sexual. Desde lo tradicional, la competencia es por ser reconocidas y elegidas por los hombres. También por la pertenencia a espacios, redes, vínculos y por el amor de los demás. Estamos peleando todo este tiempo la forma en la cual nos estamos relacionando con los demás y que creemos o sentimos que nos lo están quitando. La sociedad nos segrega y primero nos hace competir entre nosotras para seleccionar a las que compiten con los hombres. ¿Cómo cambiar? Bueno, pues hay que ser respetuosas de las mujeres. Esto lo aprendimos. El odio contra las mujeres es aprendido y por lo tanto podemos desaprenderlo. Y entonces hay que ser respetuosa con las mujeres como un principio ético cuya práctica nos permita contrarrestar y desmontar la enemistad entre mujeres para contribuir a una alianza y a la sororidad, ¿no? Y bueno, aquí está la clave precisamente, que es la sororidad, que surge de una conciencia política genérica de respeto y valoración de las mujeres en transformación. Consiste en una alianza política entre mujeres y cambiar y erradicar el patriarcalismo y todas sus formas de dominación. Por ello tiene como sustrato la ética y la conciencia feminista. Esto es muy, muy, muy importante, ¿no? Reconsiderar lo que nos está diciendo es que es posible, y es que es posible hacerlo a partir de nosotras y, por supuesto, transformar a partir de nuestros actos. Y bueno, yo llegué a este tema, les cuento un poquito, porque yo estoy analizando procesos de empoderamiento de mujeres víctimas de violencia digital, que yo le denominaría violencia offline, y he hecho aplicado algunas técnicas de investigación, entre ellas entrevistas con mujeres. La mitad de ellas son feministas, y ahí es donde me he topado con los discursos de odio hacia ellas. Y bueno, pues para mí es muy importante como partir de las teorías, ¿no? Con respecto a la tecnología, bien decíamos que era esta nueva ola, esta cuarta ola, un espacio en el que, bueno, un tiempo en el cual la denuncia pública ha surgido. La denuncia pública ha denunciado violencia estructural. No es que a una le suceda, ¿no? Lo hemos visto con el hashtag MeToo, por ejemplo, o con el hashtag Mi Primer Acoso. Es un discurso que no está encabezado por una sola mujer, ¿no? Aunque alguien haya lanzado, por ejemplo, Alicia Milano, el hashtag MeToo en Estados Unidos en 2017, lo lanza, pero se expande a 5 niveles de grupos en 12 horas de mujeres que entre ellas no se conocían. Es decir, ha sido la experiencia en conjunto de todas estas mujeres quienes en suma han dicho yo también, ¿no? Yo también he vivido esta violencia. Y bueno, lo que ha cambiado entonces precisamente es la denuncia pública de la violencia y la forma en la cual estamos expresando, que es a través de la tecnología. Y bueno, tenemos
En la teoría sobre la forma en la que el feminismo ha abordado la tecnología, tenemos teorías distópicas, teorías intermedias y teorías utópicas. Las distópicas nos dirían desde la década de los 70, ¿no? Nos estarían diciendo que, bueno, la tecnología es patriarcal, ¿no? Recordemos que las grandes aplicaciones que hoy manejamos, con respecto a redes sociales, son desarrolladas por el Pentágono, por organismos militares, por universidades, que al final están sirviendo a intereses de las empresas dominadas por hombres. Entonces nos estarían llamando ahí el feminismo socialista, el feminismo radical, nos estaría diciendo precisamente que la tecnología no está beneficiando a las mujeres. Y en los 90 también tenemos del otro lado, en el otro extremo, posturas utópicas desde el ciberfeminismo. Tenemos a Sadie Plant del 95 con su texto Ceros y Unos, Mujeres Digitales, la nueva tecnocultura, y ella habla del temblor de género. Ella está imaginando que a partir de la tecnología el poder de los hombres va a ser cedido a las mujeres y que las mujeres se van a apropiar del ciberespacio. Y en estos términos también está Donna Haraway con su teoría de cyborg, y entonces ya estamos pensando que las mujeres vamos a ser resignificadas, reimaginadas con la tecnología, y esto nos va a dar posibilidades de emanciparnos. Yo estaría más, no como una postura distópica, porque pues hoy ya no podemos prescindir de la tecnología, pero tampoco creo que sea un espacio libre de violencia. Lo que hemos estado viendo también con estos discursos y con estas reacciones de los movimientos sociales en redes es precisamente que hay un discurso hegemónico que se rompe con estos movimientos y después viene más violencia otra vez con un discurso reactivo que vuelve a poner en la normalidad este discurso y nos vuelve a regresar a este discurso hegemónico contra las mujeres. Entonces yo estaría por una postura intermedia, llámese tecnofeminismo o tecnopolítica feminista, tecnofeminismo más por Judy Bachman, que me parece que está cuestionando precisamente que en las redes sociales hay relaciones de poder, que en las relaciones que en las redes sociales las redes sociales las debemos de analizar con perspectiva de género y que debemos de ser muy críticas con el uso de la tecnología. Y también lo que se está jugando aquí es dónde colocar la capacidad de agencia. Las posturas distópicas y utópicas la ponían esta capacidad de decisión, de hacer en la tecnología. Es decir, hacemos porque hay tecnología. Y lo que dice Judy Bachman es que hacemos porque somos personas y porque hay que apelar al movimiento feminista para precisamente reconocer la agencia y que somos protagonistas en conjunto, en grupo, de estos movimientos sociales que se están gestando en redes. Y bueno, aquí les traje un ejemplo. Yo me di a la tarea como un primer acercamiento de buscar estas palabras en el Google Trends, y lo que vemos aquí precisamente es la palabra feminazi. La línea azul, vean cómo va acompañando la línea roja, por ejemplo, de los movimientos del Me Too, ¿no? Tenemos que inicia ahí por ahí de octubre del 17 y va acompañando y va creciendo. El Me Too mexicano, por supuesto, estos son solo datos de México, se da con el punto más alto en rojo, y después cuando son las violencias contra la violación de mujeres, cuando se hacen las denuncias de las violaciones de mujeres por policías, podemos ver el punto más alto azul. También tenemos el caso de Mi Primer Acoso, que lo vemos mucho antes, pero lo vemos pequeño todavía, y tenemos este nuevo término que también está siendo usado como sinónimo de violencia, es un término que muchas veces se desconoce su significado, el término TERF, pero que ha sido usado para descalificar a las mujeres, para agredirlas incluso, ¿no? Entonces estamos viendo cómo ha crecido, que es esta línea verde. Y les contaba que yo estoy estudiando el hashtag MeToo, y bueno, como parte del hashtag MeToo, lo que podemos ver en los primeros días de marzo, yo lo que hice fue subir a una herramienta con ayuda de un amigo que se llama Marco Galicia, me ayudó a subir los tweets de
que incluían el hashtag MeToo. Y ya lo habíamos iniciado desde antes de diciembre, lo dejamos correr para que se subieran, se acumularan en un servidor. Y entonces así juntamos durante este mes de marzo a abril, casi 500,000 de tweets que se relacionaban con el hashtag MeToo. Del 22 de marzo al 30 de marzo que estamos viendo es cuando surgen las cuentas que precisamente tienen que ver con MeToo escritores mexicanos, MeToo periodistas mexicanos. Hay más de 120 cuentas diferentes de las que yo he encontrado en este análisis. Hay una baja el 31 de marzo y el primero, a propósito del suicidio del músico de Botellita de Jerez, se incrementa exponencialmente el 1 de abril hasta el 4. Vean la curva. ¿Qué hay detrás de esos días, del 1 al 4? Ni el MeToo pudo hacer un despliegue tan grande como esto. Pues precisamente dentro de esto hay un discurso reactivo, una violencia que acusa al hashtag MeToo y que vuelve a decir, a ver, no, usted, y a criticar este movimiento, ¿no? Ustedes están denunciando, ¿por qué no van al MP a denunciar? Porque no lo hacen de manera legal, porque se están ocultando tras el anonimato, eso es cobarde, porque no dan la cara. Bueno, viene una serie de acusaciones. Lo que no entienden es que justo estamos hablando de relaciones de poder que de manera colectiva, ¿no?, a través del hashtag nos permitía denunciar y exponer un problema, pero por supuesto que en lo individual ir al MP representaba pues más revictimación, más misoginia, por supuesto. Entonces, ¿quién está dispuesta a ir a denunciar al MP después de años? Pues cuando ya no tiene ni siquiera condiciones legales para hacerlo. Pero bueno, este es el hecho social que está evidenciando el hashtag MeToo. Y después lo que hice fue platicar, cada una de estas cuadritos es una informante, ¿no?, con mujeres que participaron en estos movimientos o que han recibido denuncia digital, y me he encontrado casos que me parecen como interesantes y que tienen que ver precisamente con ser feministas, ¿no? Les decía, la mitad de mis informantes son feministas, y entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, todos los nombres son falsos para proteger a las víctimas, con excepción de uno, ahorita les digo cuál. Pero, por ejemplo, Sofía, para mí es muy importante analizar la violencia en línea como parte de la experiencia de violencia que recibimos en el espacio social, ¿no? Es una más que se agrava en el espacio en línea. Entonces, aquí lo que estamos viendo es cómo, por ejemplo, es un grupo que se llamó La Horda Patriarcal. Sofía hizo un comentario feminista y entonces un grupo lo que hizo fue atacarla. Bajó una fotografía de ella pues ya estaba como, tiene una amplia experiencia de violencia desafortunadamente, pero tenía solo una foto de ella en redes. Bueno, la bajaron, le dibujaron penes, la circularon, y este grupo se hizo encargo de que, bueno, se difundiera, se burlaran de ella, etcétera, y recibiera pues más violencia, ¿no? Y más agresiones. Bueno, tenemos aquí el otro caso. Ella dice que ha sufrido violencia de todas, pero en particular por publicar contenidos feministas en redes sociodigitales, como Feminismo a Bordo, el tema de las madres luchonas. Ella está en contra de este término, y entonces ahí recibe violencia en foros o en grupos de discusión. Brenda, por ejemplo, lo que ella dice es: la violencia social que ha vivido responde a un asunto sistémico. También es muy importante pues reconocer que las feministas tenemos también recursos para comprender esta violencia y para enfrentarla. Entonces eso también es muy, muy importante. Aquí está el caso de Karina Almaraz. Ella lo que dice cuando, precisamente en el contexto del hashtag MeToo en México, lo que ella dice cuando fallece este músico Armando Vega Gil, dice que se mate. Ella lo que cuenta precisamente es que no estaba bien informada del caso, y cuando dice, y solo se le ocurrió poner que se mate, ella es feminista. Y entonces la empezaron a agredir públicamente de manera masiva, pero lo que más le preocupó, o sea, además de las amenazas, las advertencias, el miedo que genera físicamente en su cuerpo, pues ya el intentar meterse a sus redes, ¿no? Fue que difundieron precisamente la dirección fiscal, su dirección fiscal, que era la dirección de sus padres. Entonces, eso fue como muy, muy fuerte, porque, digo, ya hay alguien que se está tomando el tiempo de buscar la información sobre ella, saber quién es, dónde vive, qué hace. Y bueno, pues esto tiene como finalidad intimidarla, ¿no?
Y por supuesto esta profesora e investigadora que nos narra que en algún evento al que ella fue, ¿no? Como parte de trabajo académico, pues en estancia, en la sede donde iba a dar una ponencia, pues llegaron trans y les lanzaron, bueno, y grupos que apoyan a las personas trans, y les dispararon con serpentina. Después fue evaluada con el TERF en la academia, que es también violento, es misógino. Y también en sus redes, también por contenidos feministas, pues les han dicho, te voy a meter la pija, ¿no? Amenazas de violación, que también es bastante fuerte, y ahorita hay una violencia muy, muy fuerte que está silenciándose. ¿Cuál es la intención de todo esto? Pues, por supuesto, invisibilizar, descalificar, ¿no? A las mujeres. Agredir a las mujeres. Y pues hasta ahí lo dejaría yo. Muchas gracias, Caro. Muchas gracias a las dos. Tenemos muchísimas preguntas. Si les parece, nos tomamos un tiempo para responderlas. Y a mí me gustaría, bueno, igual así como planteamos los ejes, creo que puedo ir planteando las preguntas en ese orden. Primero nos pregunta Angélica Mancilla y Vale López, las dos coinciden en estas preguntas de cómo podemos hablar de la cuarta ola o qué hito o a partir de qué podríamos asegurar que estamos en una cuarta ola. Y nos decía Angélica Mancilla que justo creo que ayer Amelia Valcárcel decía que no podíamos dar como este salto porque todavía no se cumplía la agenda de la tercera. Pero bueno, ¿qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Cómo es que podemos estar hablando de una cuarta ola en el movimiento feminista mexicano? Empezamos contigo, Dani, y luego vamos con Caro. Ok, ya. Sí, me parece súper interesante la pregunta que nos hace la compañera, porque, a ver, primer punto, el tema de las olas es una metáfora, o sea, cómo operacionalizas, en qué sentido tú dices, bueno, va a representar una ola tal cosa. Para Amelia Valcárcel, que por supuesto coincido con ella, el feminismo siempre ha sido una agenda, ¿sí? Digamos, un pensamiento crítico que ha llevado una agenda, ¿sí? Y que va con una vanguardia. ¿Sí? La vanguardia sería como toda esta parte del movimiento que digamos, en un nivel sistémico distinto, trata de poner en escena esa agenda, ¿no? Y también hay, como dice ella, el cuarto elemento, los elementos no esperados de todo este proceso, ¿sí? Un elemento no esperado, por ejemplo, nadie se esperaría que el feminismo ahora sea parte de las camisetas de Zara, por ejemplo. O sea, si me explico, eso son como las cosas no esperadas. ¿Es culpa del feminismo? No, que el sistema se apropie y haga mercado con el logo feminismo o lo transforme en un logo, esos son elementos no esperados de la irrupción y de la fuerza que tiene hoy día el feminismo. Donde no coincido con Amelia Valcárcel, porque entiendo desde dónde lo mira ella lo mira desde estas 4 dimensiones, ¿sí? Pero donde yo no coincido es en la forma en que yo operacionalizo la idea de estoy en una cuarta ola. Para mí, las olas, claro que tienen que ver con agenda, pero la misma Amelia Valcárcel dice que incluso nunca una agenda se completa al 100% dentro de una misma ola. Porque hemos visto incluso ciertos retrocesos, derechos sexuales y reproductivos. Claro, en ningún país ahora le han dicho a las mujeres no votes, ya consiguió el voto, pero no solo el tema de la participación política no se reduce a un tema político electoral, hay otras formas en que las mujeres hoy en día están siendo presionadas para no participar, y ya llevamos como, no sé, 8 años estudiando lo que es la violencia política en este país, en fin. Entonces, para mí, la forma de operacionalizar las olas, como metáfora, tiene que ver con cuáles serían los elementos sociales, políticos y económicos que están en la base, ¿sí?, de la manifestación de un feminismo distinto contextualmente, históricamente, a uno de atrás. Se superponen, por ejemplo, obviamente, pero las redes sociales para mí, el proceso de globalización donde se tiene a la tecnología como un elemento central de generación de nuevas formas de comunicación, nuevas formas de
de construcción de identidades colectivas que ya no necesitan necesariamente la presencia física. Eso ha sido una transformación radical para muchos movimientos sociales. Entonces yo creo, y ahí hay varias autoras que trabajan en este punto, y uní un poco lo que dice Castel, estamos en una sociedad en red y los movimientos sociales tienen una posibilidad de expresarse en estas redes. Entonces yo sí que creo que la cuarta ola, que tiene como agenda fundamental toda la crítica de la violencia sexual, que es el tema de la violencia, ha sido una parte de la agenda constante del feminismo desde el siglo XVIII y XIX, ¿no? Pero hoy en día las indignaciones que mueven tienen que ver con las situaciones de violencia, e insisto, la forma en que institucionalmente se ha procesado las soluciones, las vías de soluciones hacia la violencia. No sé si respondí, ojalá, espero. Perdón, 30 segundos más. Unido a otra pregunta que vi que hicieron en el chat, en relación al feminismo de los 70 y el feminismo de ahora. En la toma de conciencia feminista no es un proceso que se da una vez y para siempre, tiene que ver con los momentos históricos, y el repliegue de estas olas hace que la toma de conciencia baje, porque no se hace patente y presente una situación de conflicto, ¿sí? Entonces, el elemento de la toma de conciencia feminista, por supuesto que estuvo en la época de los 70, y muchas historiadoras, investigadoras, lo señalaban como la conformación de los grupos de autoconciencia feminista, ¿sí? Y no es que hoy día no existan esos grupos de autoconciencia, pero se expresan de otra manera, y aquí las redes es fundamental. Esa es la diferencia. Antes necesitaba la presencia física. Ahora, no digo que no esté la presencia física, pero las redes tienen una posibilidad de convocatoria que no anula la presencia física, pero la puede superponer. Ya, y ahí lo dejo. Muchas gracias, Dani. Caro. Lista. Yo creo que a lo largo de la historia también ha sido como es difícil determinar, ¿no? Específicamente cuándo inicia una ola y cuándo termina otra y cuándo inicia la siguiente. O sea, son procesos, construcciones que se van debatiendo y que con el paso del tiempo van siendo reconocidas. Entonces, ahorita el debate es, ¿esta es una cuarta ola o no? Pero eso es eso, un debate. No es como, ay, vamos a determinarlo ahora, ¿no? Frente a la posición que dice Amelia de no estoy, o sea, tan segura que sea una cuarta y da sus razones, pues Alicia Millares, por ejemplo, dice, pues sí, pero en la teoría, o sea, considerando los 4 elementos que marca Amelia el feminismo, ¿no? El feminismo es una teoría, el feminismo es un movimiento, es una agenda, y son estas acciones para seguir esta agenda. Considerando eso, pues Alicia Millares diría, hay ya cambios, ¿no? En la teoría que están separando sexo-género. Tenemos un movimiento que está defendiendo precisamente la violencia sexual, que está denunciando la violencia sexual, y que la está exponiendo a través de la tecnología, y eso está cambiando porque son ellas como protagonistas, las mujeres como protagonistas del cambio, y eso pocas veces en lo social y en lo político se ha reconocido, ¿no? Entonces, no se han visto los cambios de las mujeres por fuera, pero no se han visto desde las propias mujeres. Entonces, y bueno, y la agenda, pues la agenda sigue vigente, y lo ha dicho también Amelia en su último libro, ¿no? La agenda sigue completamente vigente, o sea, no ha cambiado nada radicalmente, ¿no? Entonces, los cambios han sido graduales, progresivos, pero pues ahí sí. Entonces, creo que esto va a seguir debatiéndose a favor o contra, pero hay que seguir pensando en, pues esto, al final, mejorar las condiciones de las mujeres, ¿no? Muchas gracias, Caro. Y bueno, Daniela Caballero nos pregunta un poco, pues enlazando esto que también nos decía Dani, de cómo se han trasladado los grupos de toma de conciencia a los espacios virtuales, y también cómo se han conformado desde otros ámbitos, y pienso en los círculos literarios de mujeres, como de pronto también es un poco esta continuación desde otras aristas. Y bueno, nos pregunta Daniela Caballero, después de la pandemia, y que vino un poco a poner en pausa al mundo y al movimiento con tanta fuerza que se veía después del 8M, ¿cómo volvemos al espacio público
y lo retomamos, sobre todo cuando durante el confinamiento los espacios sociales también se han tornado espacios violentos y donde casi todo se ha movilizado al espacio virtual y vemos que justamente en el espacio virtual, en las redes sociales, en Twitter y en Facebook, pareciera que hay una gran división en el movimiento feminista mexicano a raíz de estas discusiones sobre la sujeta política del feminismo, sobre estas discusiones si se incluye o no a las personas trans, si seguimos, bueno, quienes luchamos por la abolición del género y quienes parece que apuestan por la multiplicación al infinitum, no sé cómo damos el paso, pero creo además que aquí también ustedes se van a aventurar a responder qué sigue después de esta pandemia, a qué normalidad regresamos. Entonces, bueno, ¿quién quiere iniciar con la respuesta? Dani. Que vaya, Dani. A ver, Dani. Ok. Hiciste como 3 observaciones en una misma pregunta, Mar. Voy a reflexionar sobre la reflexión de Daniela Caballero inicialmente. Todos los movimientos, o sea, el estudio de los movimientos sociales que puede entrar desde distintos lugares para observar un movimiento social. Puedes entrar desde observar qué es lo que hace el movimiento social, observar cómo se organiza internamente, u observar, por ejemplo, qué resultados tiene. Difícilmente cuando se hace investigación sobre acción colectiva y movimientos sociales observas todo, ¿sí? A no ser que lleves años estudiando y dando seguimiento a los discursos de los líderes, las formas de... En fin. Pero una premisa fundamental del movimiento social, ¿sí?, es que el movimiento social no necesariamente existe porque existe en las calles. Eso es muy importante. O sea, un movimiento social también tiene etapas de latencia. Y esas etapas de latencia no significa que el movimiento haya dejado de existir, ¿sí? Porque es muy importante ver que hay ciertas coyunturas sociales que hacen que los debates vuelvan a tomar fuerza en la agenda pública, ¿sí? Y eso para todos los movimientos sociales, ¿sí? No solo aplica al movimiento feminista. Hoy en día, y eso es lo extraordinario, lo que a mí me tiene, o sea, fascinada, no solo porque lo estudio, sino porque además soy protagonista, estamos haciendo historia. El feminismo lleva alrededor de, no me quiero equivocar, pero 3, 4 años en México haciendo historia, estando en la agenda pública. ¿Qué quiere decir estando en la agenda pública? Que tanto los medios de comunicación, la agenda institucional, la agenda de los actores ciudadanos están debatiendo sobre las demandas del feminismo y las demandas del feminismo en torno principalmente a la violencia contra las mujeres y los feminicidios en este país. No quiere decir que no haya otros temas importantes. El tema de los cuidados es un segundo tema que encuentro que hoy en día está muy presente en la agenda. Entonces, para responder, el movimiento sigue distintas estrategias. Para mí no está, porque no está en las calles, porque nadie puede estar en las calles, no significa que no haya movimiento. Tal es así que, en relación a lo que estamos debatiendo ahora, las declaraciones del Ejecutivo Federal en torno a que no han aumentado los datos sobre violencia en el contexto del confinamiento por el COVID, generaron un movimiento en redes sociales que se denomina Tenemos Otros Datos. O sea, el movimiento está. La forma de expresión es lo que tenemos que ver cómo se canaliza, pero por supuesto que está, llevan 4 semanas haciendo recopilación de información, presencia de actores en distintos estados para decir, a ver, tenemos una estrategia, se construye una estrategia frente a un otro que está desacreditando la situación, principalmente de violencia contra las mujeres. No sé si te respondí, Daniela, espero que sí, pero el movimiento sigue. Lo que pasa es que utiliza distintas estrategias. Muchas gracias, Dani. Caro. Sí, coincido completamente, el movimiento sigue. Ahorita tenemos un contexto muy, muy adverso para la violencia contra las mujeres, muchas mujeres encerradas con sus agresores, muchas mujeres acosadas, ¿no?, violentadas en espacios digitales también. Justo bien hablabas de este movimiento que se está gestando contra mujeres que se manifiestan porque el sujeto político del feminismo sean las mujeres, ¿no?, que están silenciando a muchas otras porque hay mucha violencia al respecto. Entonces, pues tenemos un contexto adverso para las mujeres, un contexto que reproduce y que multiplica la misoginia. Entonces,
Pero bueno, la batalla se está dando, bien dice Dani, ¿no? El hashtag nosotras tenemos otros datos y muchos otros eventos. Creo que como nunca antes estamos dispuestas a escuchar, a leernos, a escribir, organizarnos en redes. Simplemente este espacio es una muestra de ello, ¿no? Creo que todas estamos aquí y estamos conectándonos para dar pues hacer lo que el feminismo nos dice, no solo visibilizar, sino oponernos a lo que nos está haciendo daño, ¿no? En este caso, pues precisamente a la misoginia. Muchas gracias, Caro y Dani. Y bueno, Isabel Londono nos hizo varios comentarios y creo que era cuando Dani también estaba hablando de esta, no sé si es específico del movimiento feminista en México, pero esta actitud que tenemos de pronto de exigirle a la institución, y que bueno, es un tema que ya he hablado con Dani en otros momentos, y que sí, yo nunca había reparado en ello y cuando ella me lo señaló me pareció como algo muy claro y que no sé si sucede en otros lugares, pero luego Isabel nos dice rebeldía adolescente versus revolución madura, un feminismo que pide permiso al poder patriarcal imperante. ¿Ustedes lo denominarían así? O sea, justo esta relación que tienen o que tenemos las feministas mexicanas de exigir a los gobernantes de ir por la vía institucional o al menos sí ciertas exigencias. ¿Lo ven como pedir permiso al poder patriarcal? ¿Lo ven como un poco una revolución madura, adolescente? O también nos decían por acá respecto a esta frase de Audre Lorde de que no se desmonta la casa del amo con las herramientas del amo. De pronto creen que nosotras sí estamos intentando desmontar con las propias herramientas o desmontarlo desde adentro. ¿Cuál creen que es la estrategia del movimiento feminista mexicano y por qué? O sea, a ver, si es una estrategia consciente o por qué se ha ido configurando de esta forma, por qué seguimos exigiendo a la institución, por qué queremos establecer este diálogo con los gobernantes. ¿Quién quiere comentarnos al respecto primero? ¿Dani también? Bueno, Dani, vas. Bueno, yo ahora sí voy a responder como socióloga y como politóloga. O sea, a ver, hay como varias dimensiones que sería como de una clase de hora cada uno para meterse en cada una de las dimensiones. O sea, a mí una dimensión que me parece muy importante de análisis es, y que no es menor, ¿qué representa el feminismo? O sea, me parece, o sea, que no, es una pregunta que no tenemos que dar por hecho, y tiene que ver también un poquito con la pregunta que hiciste anteriormente. ¿El feminismo representa auténticamente la experiencia de todas las mujeres? ¿Y cuál sería como la invariante histórica de esta experiencia? Del feminismo que yo he estudiado, la invariante histórica tiene que ver con las condiciones de sujeción de las mujeres, ¿sí? Desde su sexualidad hasta hoy en día discutir sobre sus posibilidades o no de participación y representación en política y muchos otros temas, ¿sí? Pero este punto, o sea, ¿cómo pensar en representar los intereses de las mujeres cuando incluso desde la lógica de género nos hemos construido también generizadamente y nuestros intereses cuáles serían? O sea, ese es un debate sumamente complejo sobre qué representaría el movimiento. Y yo cómo lo veo. El feminismo, ante todo, tiene una estructura teórico-crítica, ¿sí? Ante todo. Esa estructura teórica crítica aún ha servido, ¿sí? de cemento, ha servido de sustento para la conformación de la acción política, ¿sí? Pero incluso podemos tener movimientos de mujeres que no necesariamente son feministas, incluso pueden ser antifeministas. Quiero marcar como esa diferencia a propósito de ver que son como niveles de análisis distintos. Entonces, ¿cómo se comporta el feminismo en México? Hay una invariante, es la sujeción de las mujeres. Y no es la sujeción de quien se sienta mujer, es porque es una cosa irrenunciable. Nacer con cuerpo de mujer va a tener ciertas implicaciones de desigualdad, ¿sí? Que independiente que quiera o no quiera elegir, están ahí en el cuerpo de las mujeres, ¿sí? Ya sabemos, se las puede vender, se les puede cortar el clítoris, incluso antes de nacer ya te estás condicionando la selección en relación a los abortos selectivos. Entonces,
es una estructura que no podemos olvidar. Ahora, ¿cómo opera esta condición a la hora de demandar la institucionalidad? No hay que olvidar que todo movimiento social tiene que ver con actores, procesos y contextos, ¿sí? Y el contexto de la cultura política mexicana va a generar cierto lenguaje sobre el cual las personas que generan luchas colectivas se apropian, no son indiferentes. Por eso la frase de ¿cómo voy a derribar la casa del amo con las herramientas del amo? Sí, te entiendo, Lord, y sí me parece que eso nos invita a hacer una crítica, pero sin embargo, no estamos fuera del sistema, no estamos fuera del sistema. Y el feminismo en México sí se ha dedicado a dialogar, porque en general también hace una operación cuando se coloca la agenda internacional, porque la gente, o sea, los estados en América Latina no por su ronco pecho dijeron vamos a hacer políticas de género porque somos tan conscientes, no, eso tiene que ver con procesos de democratización social, económica, países que salen de la dictadura, la valoración de la ciudadanía, etc., etc., desde los 90 para adelante, en donde la gente, la ciudadanía empieza a contar, y ahí también empiezan a contar las mujeres, ¿sí? Entonces, en esa tesitura es donde se anclan ciertas demandas. Pero también tenemos ciertos sectores o cierto tipo de movimientos que no dialogan con la autoridad y que está sumamente fuera. Las condiciones de supervivencia, pienso en las feministas autónomas de la diferencia que están dentro del espacio universitario. Si tú no dialogas con la institución, a veces te cuesta conseguir recursos, sacar un libro, hacer un proyecto. O sea, en México, por la cultura política, hay una invitación a que los colectivos, ¿sí? O la sociedad civil siempre tengan en mente, no esté fuera de la institucionalidad. Si lo comparamos con Chile, pasa otra cosa, porque la tradición de protesta en Chile es distinta a la tradición de protesta en México. Entonces, pero bueno, hay que preguntarse entonces en relación a qué países, a qué contextos. No sé si he respondido en más. Sí, muchas gracias. Caro. Pues bueno, yo me remití a la historia, precisamente la historia del feminismo, ¿no? Ha sido ilustrada. Hemos buscado que las mujeres existan en el conjunto de los derechos humanos, ¿no? Y que digan, los derechos humanos de las mujeres también son derechos humanos, ¿no? Hemos buscado ser representadas en los espacios políticos, hemos buscado cambiar la ley porque toda la legislación es patriarcal, lo sabemos, no está beneficiando a las mujeres. Entonces, vivimos precisamente, bien dice Dani, en este contexto social y en este contexto donde las instituciones, ¿no?, deben ser quienes respondan a la violencia que se ejerce contra nosotras. Entonces, es en este marco donde también tenemos que dar las batallas, y digo también porque entiendo que hay muchas alternativas. Yo lo pienso en el caso de la violencia digital, y hay muchas estrategias y tácticas que las mujeres han tenido que tomar para salir de esa violencia, ¿no? Para primero identificarla, reconocerla y oponerse a esa violencia, ¿no? Para enfrentar a sus agresores, y han sido todas fuera del marco de la ley. Entonces digo, también hay que hacerlo, y también creo que hay que dar esa batalla, pues eso, en el espacio de gobierno, en el espacio del Estado, pues el reconocimiento de la palabra mujer es muy importante, la exigencia de los derechos para las mujeres es muy importante. Yo no imagino el derecho sin la palabra mujer. Por supuesto, ¿qué exigimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Cuáles son las violencias que estamos viviendo como mujeres? Son muy importantes, ¿no? Entonces, el sujeto también para el derecho y para el Estado somos las mujeres. Y entonces, en ese marco es donde tenemos también que dar la batalla de que existimos, de que estamos. Hoy vemos a propósito de la pandemia, y ya desde antes con este gobierno, un desmantelamiento de las instituciones que tienen políticas, ¿no?, para atender las necesidades de las mujeres. Se están eliminando recursos, vemos cómo están entrando y saliendo funcionarias públicas de las instituciones que encabezan, ¿no?, precisamente políticas para mujeres. Entonces, también hay que dar la batalla ahí, porque es donde también tenemos que ser reconocidas como sujetas, y también tenemos que defender nuestros derechos. Entonces, digo, hay que trabajar en esas dos pistas, ¿no? En las alternativas y en el espacio que ya hemos construido. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, nos pregunta Marisol Vázquez, la saluda, primero, qué buenas intervenciones, dice, porque tiene una duda, ¿qué tipo de redes feministas han sido más exitosas, tanto en lo digital como en lo universitario, para enfrentar estas reacciones misóginas de las que estuvieron hablando? Dani, ¿quieres? O Caro.
Caro. ¿O quién? Dani, si quieres. Hola Marisol, buenos días. Creo que la pregunta entonces sería, antes de responder, ¿qué define el éxito? A ver, si puedes repetir la pregunta, por favor. Dice, ¿cuáles colectivas en las redes sociales han sido más exitosas y de qué depende ese éxito? ¿Estoy bien? Dice, ¿qué tipo de redes feministas han sido más exitosas, tanto en lo digital como en lo universitario, para enfrentar estas reacciones misóginas? Por eso te digo, entonces, antes de eso sería, ¿cómo definimos el éxito? ¿Qué es que un movimiento tenga éxito? Para mí, el movimiento en sí es un éxito, independiente si se cumple o no la demanda, porque ahí yo adopto más la postura de Melucci, digamos, de los estudiosos de los movimientos sociales, que señalan que en sí mismo el movimiento es cambio social. Más allá que lo que esté exigiendo, reivindicando, apuesta a un cambio social, porque no hay que olvidar que los movimientos sociales son los grandes motores de cambio en la historia. Gracias a los movimientos sociales se han dado una serie de reivindicaciones por los derechos. Me encantó lo que señaló recién Caro, que, o sea, no está mal exigirle al Estado. Es más, es el deber del Estado. Nos tuvo tantos tiempos como ciudadanas de segunda clase. Somos más de la mitad de la población y merecemos más de la mitad del mundo, ¿sí? Entonces, la idea de los movimientos sociales como transformadores de la realidad social, como transformadores desde los movimientos para digamos, de liberación homosexual, los movimientos ecologistas, siempre se va a estar pidiendo o sea, se va a estar en medio de una confrontación frente a un otro que es ese otro que tiene las posibilidades o genera restricciones para generar este cambio social. Entonces, para mí el éxito del movimiento es desde el momento que se constituye, ¿sí? ¿Sí? Ahora bien, muchas veces, si los movimientos se definen, hay movimientos mucho más organizados que otros, ¿sí? ¿Qué es lo que permite para mí, no sé si comparte esto, Caro, conmigo, qué permiten las redes sociales? Organización rápida, inmediata, convocatoria rápida, vámonos a las calles. Pero ya se comparte previamente un universo de agravio, ¿sí? Por supuesto que es muy complicado, a veces el feminismo que vemos en las redes es el feminismo que no ha leído. Por eso Amelia Barcárcel siempre dice, y toda la escuela española, ¿no? De que el feminismo no es solo decir yo soy feminista. El feminismo es, ante todo, una construcción de pensamiento sobre la forma en que los órdenes de género se han estatuido, digamos, desigualmente y han generado, a través de las relaciones de poder, han generado discriminación, violencia, etc. Entonces, en términos prácticos, cada agenda va a tener estrategia, cada movimiento va a tener una agenda, y si, por ejemplo, lograron hacer, en el caso de las colectivas universitarias, lograron sentar, yo creo que hay otra forma de mirar el éxito, es cuando lograron cambiar en la UNAM el estatuto para que la composición de los cuerpos colegiados sea paritaria. Esos también pueden ser medidas de éxito, ¿sí? Pero para mí el éxito es en la constitución en sí mismo de un grupo que construye una identidad colectiva que genera no solo un reclamo, sino también genera sentimientos de pertenencia, ¿sí? De un yo que promueve la movilización. Porque, y ya con esto cierro, en términos sociológicos es más probable no organizarse por el costo que genera la acción colectiva que organizarse. O lo digo de otras maneras, la organización en sí tiene mucho costo, ¿sí? En el caso de las colectivas hay un costo, como decía Caro, de que no es solo decir soy feminista, hay persecución, hay amenaza, y la verdad que lo que persiguen en el fondo es desincentivar el uso de las redes sociales por el miedo, por el mansplaining, por el gender trolling, todas estas figuras, ¿no?, que se utilizan, o te amenazo con tu dirección, como que sé tu dirección. O sea, lo que están buscando es desincentivar la acción colectiva a través de las redes. Gracias, Dani. Bueno, y esa visión de éxito es muy esperanzadora. Caro,
Pues sí, tenemos que tener esperanzas como feministas, ¿no? Para eso estamos trabajando. Entonces, me parece que movimientos exitosos, pues eso bien dice Dani, ya existen desde que se conforman. Sí, por supuesto, tienen que ver con esta formación rápida, pero también tienen que ver con un no desistir, ¿no? Entonces, por ejemplo, veíamos el movimiento hashtag MeToo y como estrategia, ¿no? El hashtag como etiqueta, lo que nos permitía ver, cuando yo leía los tweets, yo leí más de 4,000 tweets con respecto al hashtag. Entonces, conforme va surgiendo, lo primero que hice, qué bueno que, felicitando, ¿no? Qué bueno que surgió este movimiento, voy a compartir mi experiencia. Ojalá surja hashtag MeToo escritoras mexicanas. Y surgía. Ojalá surja agencias y surgía, ¿no? Entonces justo fue la suma de experiencias la que gestó el movimiento, ¿no? No fue una, lo que decíamos, no estaba ahí una idea, se expandió. Fueron todo el diálogo que se hizo entre mujeres. Entonces yo diría no desistir, permanecer, seguir dando la lucha, no renunciar, hablar. Hemos roto el mandato del silencio, ¿no? Eso ha sido muy, muy importante y hemos roto para el feminismo el mandato de género, ¿no? De calladitas nos vemos más bonitas como tales. Entonces, pues hay que continuar en esa lucha, en ese cambio. Muchas gracias. Andrea López nos deja una pregunta sobre las oportunidades ilimitantes, pero me gustaría más pasarla al final porque creo que también se enlaza con las conclusiones. Entonces, antes me gustaría leer una de Katy Albertos, dice un comentario y una pregunta. Posiblemente no ha habido otro momento en la historia del feminismo en México en el que tantas mujeres se hayan sentido identificadas con el movimiento y, sin embargo, parece que entre más mainstream se vuelve, más distancia se crea con los postulados teóricos del feminismo, sumando a la preponderancia de la enseñanza de la teoría queer en muchas instituciones educativas. ¿Cómo afecta esto al feminismo y cómo puede contrarrestarse? Unos 30 segundos para que mediten bien qué van a responder y no nos llegue por aquí una oleada de... Una oleada de Cristi. A ver, rápidamente, el feminismo siempre ha sido internacionalismo para mí, el feminismo tiene bases sólidas, o sea, y estamos lamentablemente en un momento en donde hay una bastante confusión teórica que se traslada, por tanto, a una confusión de representación empírica de una agenda, ¿sí? Y de una agenda. Desde mi punto de vista, y como estrategia en términos de la acción colectiva, creo que mal hemos hecho en confundir ciertas agendas, todo en el hoyón del feminismo. El feminismo si no es anticolonial no es feminismo, si no es antirracista no es feminismo, si no es anti no sé qué. No, para mí la pregunta es otra. El antirracismo, si no es feminista, no es antirracismo. El anticolonialismo, si no es feminista. O sea, pareciera que el feminismo tiene que representar todas las causas. Y en realidad no es eso. Es como que yo le diga al marxismo, por favor, sácame a tu sujeto proletario como el sujeto principal de la transformación social. O sea, es una base teórica que, por supuesto, se puede ir ampliando, se puede ir complejizando en la medida que la realidad social se complejiza, pero hay que distinguir las agendas y las luchas. Me parece sumamente importante no meter todo en el mismo saco. Yo abiertamente siempre lo digo, no soy fan, pero bajo ningún punto de vista la teoría queer. La teoría queer es la teoría queer, pero para mí no es teoría feminista. Entonces, yo no tengo problema con decir eso, si eso es aberrante. Entonces aquí podemos ver cómo también dentro de los movimientos se filtran, siempre se van a filtrar otros intereses, digamos, para desestabilizar la teoría. Gracias, Dani. Caro. Pues dice Luisa Posadas que hay que ser diferentes para que cuando nos quieren estereotipar, y hay que ser una cuando nos quieren eliminar, ¿no?
Entonces hay que ir juntas, me parece, en este movimiento. No es que todas las mujeres en este movimiento, bien dice Dani, sean feministas, ¿no? Ni que todas se identifiquen con el movimiento, ni que todas vengamos de la academia, hay quienes vienen del activismo, ni que, pero por supuesto, hay que reconocer de entrada que la teoría feminista es una teoría, ¿no? Ya a mí me ha tocado en los espacios, incluso en los espacios académicos, de esa cosita tuya del feminismo, luego la vemos, ¿no? O al final, como si dijéramos, bueno, el capitalismo, digo, el marxismo, pues luego lo vemos, ¿no? O sea, ya pasó de moda, ya no hay que verlo, ¿no? O sea, por supuesto que brincaría, ¿no? O Pierre Bourdieu, bueno, él no reconoce a las mujeres, luego lo vemos, ¿no? Los movimientos de las mujeres, o sea, no son protagonistas, luego lo vemos, o sea, por supuesto que hay que reconocer las teorías y la teoría feminista. Después, reconocer que en este movimiento como tal, ¿no? No todas somos iguales, pero que estamos dando la batalla por todas y para todas. Entonces, ahí es súper importante decir, ya no somos sujetos, ahí está, me parece un cambio de conciencia, ya no somos seres de otros y para otros, ¿no? Ahora somos seres de nosotras y para nosotras, lo que dice Franca Basaglia, que es que hay que cambiar eso. Y me parece muy importante que hoy se esté dando por ahí este cambio y por supuesto el capitalismo ahí está, ¿no? Y está dando una batalla bien fuerte también contra el feminismo y por supuesto de pronto todo el mundo dice es que es una moda, es que ya te compraste tu playera y es que, ¿no? Porque seguimos inmersos en el capitalismo, sin duda, ¿no? Pero frente a ello también yo diría hay que leer, hay que informarnos, hay que conocer antes de opinar. No vamos a resolver nada con los afectos, con la empatía, nada más. Hay que dar argumentos. Ahorita estamos viviendo una batalla por las emociones, me parece, ¿no? Frente al discurso de odio, bueno, el discurso del miedo y mejor me callo. Tampoco va por ahí. O no voy a opinar porque me van a atacar, ¿no? Porque pues también estamos viendo la violencia en redes. O no voy a... Entonces, en esas emociones no estamos argumentando realmente, ¿no? Ni el discurso del odio, ni el discurso del miedo no son verdaderas digamos, argumentos, son falacias argumentativas que sí abonan y después, pero abonan mucho a la violencia también, ¿no? Entonces, hay que construir argumentos y también no hay que olvidarnos de la estructura del Estado, de las instituciones, porque yo, pues eso, me puedo representar como yo quiera, como yo piense y reimaginarme y ser un cyborg en mis redes sociales, ¿no? Pero de eso a que el Estado me reconozca como cyborg y que diga, ay, eres un cyborg, ahora te voy a dar la mejor tecnología y te voy a abrir los datos porque eres un... Por supuesto que no, ¿no? Somos sujetos para el Estado y tenemos características y necesidades y el Estado está obligado a respondernos a partir de quiénes somos. Entonces es muy importante no olvidarnos de eso, de la estructura de poder y del Estado. Muchas gracias. Estamos casi por terminar. Tenemos muchísimas personas conectadas, lo cual me da mucho gusto. Tienen muchos y muchas fans. Mira. Pero bueno, me gustaría que vayan pensando en sus conclusiones y esto que comentaba Caro de las falacias argumentativas que abonan a la violencia y abonan a la confusión y creo que no hay que perder de vista que justamente el feminismo nace, como diría Nuria Varela, como esa linterna que va a arrojar luz sobre todas estas sombras que nos han violentado a las mujeres y que nos han oprimido a lo largo de la historia y que no debemos permitir que en pleno siglo XXI, a partir de este neoidealismo absoluto, nos vuelvan a caer esas sombras, ¿no? Que oscurezcan y que dejen fuera a las mujeres y que conviertan al feminismo en esta capirotada, diríamos las sinaloenses, que es como esta revoltura en la que ya no podemos sacar nada. Y bueno, les voy a leer la pregunta que dice Andrea López, un poco creo que nos puede ayudar a concluir y que se enlaza con lo que nos preguntaba Daniela Caballero. Cuando el movimiento sigue bajo este contexto que nos limita a salir a las calles, ¿cuáles son las oportunidades ilimitantes que se desenvuelven por otros medios y espacios como la vía digital? Un poco Daniela y Caro pues ya nos comentaban que no solo en las calles está el movimiento, que sigue, que la imaginación ha sido una gran aliada para el movimiento feminista ahora con el confinamiento y nos hemos abierto muchas otras vías para seguir expresándonos, para seguir debatiendo, para seguir estudiando la teoría, para seguir reflexionando.
Pero ¿con qué nos dejan ustedes? ¿Qué nos dicen a todas las personas que nos están viendo, a las jóvenes, a las no tan jóvenes, a todas las que participan en Círculo Literario de Mujeres, a las que nos dedicamos a las artes, a la cultura, a los espacios intelectuales? ¿Cuáles son estas oportunidades que se pueden desenvolver principalmente por los medios digitales, o qué otros medios podemos tomar nosotras como feministas para seguir pues en la lucha, para seguir compartiendo y tejiendo redes y resistiendo, pero no solo resistiendo, sino también proponiendo otras formas y transformando la realidad? ¿Quién quiere iniciar estas Ok, yo rapidito, Mar, mira, lo más maravilloso de estudiar el movimiento feminista, no solo en términos de la agenda, sino es que ha sido un movimiento tremendamente creativo. O sea, son sumamente creativas, tanto el feminismo chileno de las jóvenes estudiantes como es decir, el feminismo, insisto, no solo está en las calles, hacen círculos literarios. Las feministas que me ha tocado entrevistar en la universidad han generado posicionamientos en torno a su cuerpo, a su sexualidad, a la menstruación, temas realmente interesantes que se construyen desde un diálogo corporizado. Y eso me parece muy lindo, ¿sí? También han sido aguerridas en el sentido de confrontarse a través de Scratch, pero también han hecho, por ejemplo, muchas manifestaciones artísticas con las ofrendas por los feminicidios el Día de Muertos, la antimonumenta que pusieron en el centro de Ciudad de México, al frente del Palacio de Bellas Artes. Es decir, hay muchas cosas que el feminismo hoy día ha gestado para generar esta identidad colectiva. Y eso me parece una súper linda señal de estas jóvenes que cada vez se sienten con menos miedo y cada vez se sienten, lo voy a decir así, aunque pueda parecer como cliché, más hermanas, ¿sí? De una causa común. Y esta causa común sería como esta sensación ya de hartazgo, de indignación, ¿sí? Eso me parece muy, muy importante señalarlo. Otras feministas, como a lo mejor las chilenas, tienen más temas de performance, que también las feministas mexicanas lo hacen, pero insisto, el contexto es súper importante. O sea, el nivel de violencia que han sufrido tanto en las redes sociales como amenazas, las chilenas totalmente distintas al nivel de amenaza que sufren las colectivas feministas aquí en México. Y esas amenazas en un contexto, en un país con 10 feminicidios diarios, pues sí, no son para desechar así fácilmente. Para finalizar, creo que con 3 conceptos me quedo. Creo que es muy importante estar nombrando constantemente la idea de la autoconciencia feminista, estar nombrando la emergencia de estos neomachismos que se dan mucho en las redes sociales yo estoy contraria a la violencia, pero, ¿sí? Entonces, ¿sí? Estos neomachismos. También creo que es muy importante señalar el antifeminismo que hay en las redes sociales y el antifeminismo que sigue imperando en las instituciones. Pese a que las instituciones están, digamos, por ley, por norma, obligadas a cumplir, porque es parte de los derechos humanos de las mujeres, con una serie de mandatos para asegurar la vida y la libertad de las mujeres. Entonces, estos son como elementos que creo que tenemos que quedarnos como en la reflexión. Irrupción del movimiento siempre va a haber en la medida que que exista una coyuntura de agravio, ¿sí? ¿Qué pasa? Que hay coyunturas más fuertes que otras que movilizan. Hay que estudiarlo porque también la mediación del actor institucional es muy importante en ese sentido. Y bueno, y para cerrar, no solo en México, en muchas otras partes vamos a encontrar constantemente la resignificación de un discurso, ¿sí? Que siempre va a tratar de que impere la normalización de la violencia contra las mujeres o la simulación de la tensión hacia la violencia contra las mujeres. Eso no solo pasa en México. Entonces siempre se está cuestionando, ¿no? Pero ¿para qué si ustedes ya votan? ¿Para qué si están en todas partes? Siempre el recurso del privilegio, del que tiene el privilegio va a estar imponiéndose, incluso con discursos de lo políticamente correcto. Hasta aquí lo dejo, Mar. Gracias, Caro.
Bueno, pues estamos en cuarentena, pero no estamos inmovilizadas, ¿no? Y por supuesto la oportunidad, ya decían ustedes que pues hay una lista de acciones que se están llevando a cabo precisamente a través de las redes, esa es la gran oportunidad que tenemos, pero también el riesgo sería que creer que el cambio está en la red, ¿no? Tenemos que vincularlo en interacción con el espacio social, con las instituciones, con las demandas, con las luchas que ya estábamos buscando y por supuesto no solamente porque hacemos estrategias en línea significa que ya está cambiando en lo social, o en lo económico o en lo político, ¿no? Tenemos que hacer esa conexión y muchas veces se nos olvida, ¿no? Para eso, para buscar un cambio social, ¿no? Pues yo lo dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos preguntan por sus redes, dónde pueden seguirlas, leerlas, conocer su trabajo. Caro. Pues yo estoy como Caro Luna, así me encuentran en mi Facebook, mi Twitter, mi Instagram, y formo parte del Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, y entonces también ahí tenemos una página. Lo que he trabajado está en academia.edu y también está en academia.edu y en ResearchGate. Sí, ahí está la mayoría de acceso abierto. ¿Sí? Ahí está lo que... Y nada, soy profesora de la Autónoma de Morelos. Si quieren ir a tomar una clasecita ahí conmigo, bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Caro, Daniela, por esta gran conversación. Creo que quedan todavía muchas cosas pendientes, pero justo se pueden seguir a través de las redes, también de los espacios más personales, ya que esto nos permita reunirnos. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes este sábado. Recuerden que cada sábado tenemos charlas a las 11:30 de la mañana a través de la página de Círculo Literario de Mujeres. Y bueno, solo recordarles que la convocatoria para recibir sus textos está abierta, ya está la convocatoria de julio. El tema del reto escritural es el ámbito laboral y profesional desde la perspectiva feminista. Esperamos que muchas puedan animarse a escribir y enviarnos sus textos y también que se animen a enviarnos propuestas para estas charlas. Afortunadamente ya tenemos una agenda de aquí a agosto, pero bueno, quedan los otros meses, entonces esperamos sus propuestas, que se animen a estar aquí platicando con nosotras de los temas que les sean de interés y por supuesto de manera crítica. ¿Algo más que quieran agregar nuestras invitadas para despedirse de las personas que nos estuvieron escuchando, viendo? Nada, pues solo agradecerles haber permanecido, ¿no? Creo que nos extendimos un poquito y estuvieron aquí y con lo cansado que es estar en redes también. Entonces, nada, muchas gracias a todas. Dani. No, muchas gracias a todas y nada, pues, sería bueno a lo mejor profundizar, repetir alguna actividad en estos temas, pero bueno, gracias por escucharnos. Sí, seguramente las volveremos a invitar próximamente, si no con estos temas, con otros. Me encantó. Creo que todos estos datos que nos brindó Caro y bueno, todo el ejercicio que está haciendo con el Me Too y Dani también con las colectivas universitarias, hay para muchas otras sesiones. Entonces yo espero que no sea la última vez y bueno, agradecerles. Muchas gracias por permanecer, como dice Caro, y muchas gracias a Caro y Dani por aceptar estar aquí. Pues sin más, nos vemos el próximo sábado. Hasta luego. Adiós. Bye.